Felices Pascuas de Resurrección. Que no se nos olvide, es tiempo de Pascua y hay que vivirlo muy bien. Hay que reeducarnos para disfrutar la vida, para disfrutar la libertad que Cristo ha comprado para nosotros a precio muy alto, a precio de su sangre. Pero definitivamente la alegría y la felicidad, el gozo que experimentamos en este tiempo, no debería de limitarse solamente al tiempo de Pascua, sino más bien deberíamos de aprender a vivir así, en la dignidad y en la alegría de los hijos de Dios siempre. No vaya a ser que cuando termine la Pascua otra vez querramos volver al Viernes Santo o al tiempo de Cuaresma. No. La idea de vivir cada año un tiempo específico y prepararnos para este tiempo es que vayamos cada vez subiendo más, mejorando cada vez más, disfrutando cada vez más la vida. Algunos se quejan y dicen, es que ya no es lo mismo, cuando yo era joven era más feliz, tenía más energía, tenía más... Y otros dicen tantas cosas que bueno, si vas con ese sentido en tu vida, sí, seguramente vas de bajada. Pero también hay otros que de una manera increíble han logrado ver su vida como la producción de un buen licor. Mientras más añejo es el vino, más sabor tiene. Y es que de eso se trata, de disfrutar, de saborear la vida. Por eso usualmente la sabiduría se identifica con las personas de avanzada edad, porque han logrado desprenderse de cosas insignificantes que les preocupan. Usualmente, la mayoría de nuestras preocupaciones, la mayoría de nuestros dolores, de nuestras angustias, provienen de cosas que no tienen tanto sentido, de cosas superficiales. Hay gente que hasta puede enojarse de algo tan superficial como la ropa, los zapatos, y están olvidando cuál es el verdadero sentido de la vida, la capacidad de disfrutar. Aquí no se trata de cuántas destrezas tienes, cuánta fuerza tienes. No se trata tampoco de cuántos millones de dólares tienes en el banco, sino la capacidad de disfrutar. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso la sabiduría, que es el saborear la vida, a veces se nos va cuando nos preocupamos más por la botella que por el contenido. El evangelio el día de hoy es un evangelio que ya no lo sabemos de memoria. Con mucha razón muchos han dicho que es el corazón del evangelio, que si todos los textos de la Sagrada Escritura se perdieran, deberíamos de memorizarlo y nunca se debería de perder porque aquí está contenido todo. Pero claro, para poder vivirlo y entenderlo es un raudal, es un manantial que nunca dejamos de sorprender y de disfrutar. Alguien puede decir, pero ¿qué cosa nueva voy a sacar el día de hoy de eso? Es lo mismo que la respiración. Todos los días respiras y no vas a decir que porque es lo mismo ya no vas a respirar el día de hoy. Es tan absurdo. Más bien, tratemos de saborear este texto y de entender qué es lo que Dios a ti y a mí nos está diciendo el día de hoy. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran.
En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Porque tanto amó Dios al mundo, inicia el texto. No lo dudes, Dios te ama. Tú eres muy importante para Dios y tanto te ama que envió a su Hijo único. ¿Para qué? No lo envió para condenarte, no lo envió para castigarte, no lo envió para recriminarte, sino para que todo el que crea en Él tenga vida y vida eterna. Jesús ha venido aquí para darnos vida y vida en abundancia. Recuerda que la palabra vida en la Sagrada Escritura significa felicidad, plenitud, realización, alegría, vida. Eso es vida. Dios envió a su Hijo para que tú, creyendo en Él, tengas vida, tengas la capacidad de disfrutar. Pero exactamente, ¿qué es creer en Jesús? Creer en Jesús es aceptarlo, es recibirlo, es escucharlo, es amarlo. Eso es creer en Jesús. No es solamente algo intelectual como, pues sí, yo creo que la luna gira alrededor de la tierra. Bueno, ¿y eso qué? Tú no te adhieres a eso, tú no amas esa idea. Pero Jesús es una persona y creer en Él es creerle a Él, es aceptarlo, es recibirlo. Todavía más, dice que no todos lo recibieron. Aquel que no cree en Él ya está condenado. No porque Jesús venga a condenarte y a castigarte, sino porque tú al no recibirlo te quedas en la misma situación. Es como aquel que sale y aunque el sol esté brillando y resplandeciente, si sale con los ojos cerrados, pues claro que se va a tropezar. No porque el sol no esté brillando, sino porque Él no abrió sus ojos. Así sucede. Aunque el amor de Dios sea tan fuerte como la luz del sol de mediodía en un día soleado y despejado, aquel que cierra su corazón y se resiste a creer va a seguir en la misma situación. Dice el texto que los que no lo recibieron porque tenían obras malas y no querían cambiar. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón en este momento? ¿Estás lleno de amor, de alegría, de paz? ¿Hay vida en tu corazón? Si la respuesta es no, entonces pregúntate, ¿ya crees en Jesús? ¿Lo has aceptado? ¿Lo has recibido? Dale una oportunidad, mejor. Date una oportunidad tú mismo de aceptarlo. Porque si no lo aceptas, ya sabes cómo vas a vivir, igual que como estás viviendo el día de hoy. Pero si quieres mejorar, entonces recibe el amor que Dios tiene para ti. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios que se nos revela cada día más y con mayor profundidad, que sea este Dios, el Dios de la resurrección, el Dios de la Pascua, quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Si tú crees en Él, si tú lo recibes, ya tienes vida en ti. Deberías de vivir y no de estar sobreviviendo, peleando por la vida o preocupado de cosas que a veces lo único que hacen es quitarnos la vida, quitarnos la paz. Cuentan por ahí que había una monja, una religiosa, que has de saber que todos los religiosos, las monjas, los sacerdotes, planeamos nuestro funeral. Es parte de nuestra vida el planear nuestro funeral. Y no tanto por preocuparnos cómo se vaya a celebrar nuestro funeral, sino más bien para tener en mente que hay vida eterna y miramos más allá. Esa es la finalidad. Bien,
Esta religiosa parece que no había entendido muy bien el sentido de preparar su funeral, porque cuando ella estaba con la hermana superiora, en un momento en el que ella se estaba midiendo un hábito nuevo, ella le dice a la monja cuando está viendo su hábito, le dice, ¿sabe qué, madre superiora? Cuando me entierren, quiero que me entierren con el hábito antiguo. Y la monja superiora voltea y le dice, pues si ese hábito es más cómodo para ti, te enterraremos con ese hábito. A veces nosotros nos preocupamos de cosas tan absurdas. El que ha resucitado con Cristo ya no se preocupa de la vestidura con la que va a ser enterrado. El que ha resucitado con Cristo, el que ha aceptado a Jesús en su corazón, ya no les preocupan las cosas de este mundo, porque el que está decidido a entrar a la alberca, no le importa si su ropa va a estar seca o mojada antes de entrar. El que se ha decidido a entrar al amor de Dios, no le importan las circunstancias. Esperemos que el día de hoy, cuando leamos este texto, tanto amó Dios al mundo, nosotros nos demos cuenta si sí estamos entrando al amor de Dios completamente. No sea que estemos todavía preocupados con qué hábito vamos a vestir. Que tengas un excelente día.